Trotamundos, estamos listos para nuestro próximo destino aquí en República Checa. Y pues nada, si quieren descubrir cuál es el destino, acompáñenos para esta próxima aventura. Hoy nuestra aventura comienza en la estación de trenes de Praga, donde nos dirigimos a nuestro siguiente destino para seguir conociendo un poco más acerca de República Checa. En esta ocasión estábamos esperando el tren que nos llevaría a nuestra próxima estación, pero mientras esperábamos al mismo tiempo me puse a caminar ya que soy un poco inquieto y me encontré con cosas muy interesantes dentro de la estación, como esta réplica de la misma estación hecha en Lego, el cual no quería perder la oportunidad de mostrárselos porque me pareció magnífica e increíble. Así se dan más o menos una idea de cómo es la estación por fuera. Unos minutos después nos dirigimos a la plataforma para poder abordar nuestro tren, que ya iba a llegar en unos minutos, y al mismo tiempo podía admirar muchos de los detalles que tenía la estación, que por cierto es inmensa como pudieron ver en el Lego, pero tiene detalles muy interesantes y muy bonitos. Una vez montados en el tren empezaría nuestra próxima aventura. En esta ocasión nos tardamos alrededor de 2 horas y 30 minutos para llegar a nuestro próximo destino, que no les he dicho cuál es, pero que en unos segundos lo van a descubrir. A propósito, si viajan dentro de República Checa o países vecinos cercanos, les recomiendo utilizar RegioJet. Es una empresa de trenes checa muy buena y muy barata, lo que se convierte en una ventaja para el bolsillo. Trotamundos, bienvenidos a la ciudad de Brno. Este es nuestro segundo recorrido en República Checa. Esta es la segunda ciudad más grande de todo el país y fue capital del Reino de Moravia hasta el siglo X. Aquí estamos ubicados a casi 65 kilómetros entre la frontera de Eslovaquia, Austria, lo que equivale más o menos a 1 hora y 15 minutos. Así que estamos cerca de todas estas fronteras y vamos a descubrir qué tiene esta ciudad para nosotros, ya que históricamente también nos va a poder contar y mostrar muchas cosas que podemos aprender aquí. Síganme. Brno es una ciudad en la región de Moravia y es la segunda ciudad más grande del país. Está ubicada al sur de República Checa y es una ciudad conocida por su historia, pero al mismo tiempo por sus edificios modernistas, por ser centro de cultura y del entretenimiento, una ciudad que acoge conciertos, eventos deportivos y más. Aunque hace parte de República Checa, se dice que los habitantes de Brno tienen su propio dialecto que se le denomina el Hantek, el cual es una mezcla de checo, alemán y yiddish. Para los que no lo saben, el yiddish es un dialecto alemán, principalmente hablado por judíos. Bueno, y sin más preámbulo, empecemos nuestro recorrido, pero antes de comenzar a ver la ciudad, vamos a conocer el lugar donde nos quedaremos esta noche. Bueno, acabamos de llegar a nuestro apartamento donde nos quedaremos en Brno y nos dio mucha curiosidad el sistema, porque entonces tuvimos que entrar por ese pasillo y bueno, había un código, pero entonces debemos recuperar las llaves o la tarjeta desde aquí. Curiosamente es la de vino, no sé si es algún mensaje oculto, pero entonces vamos a poner el código y se abre y encontramos nuestras llaves, así que vamos al cuarto. Después de haber recogido las llaves debemos seguir el color para poder encontrar el piso. Pues acabamos de llegar. Y este es el cuarto. Les voy a dar un tour. Hola. Tenemos 2 asientos, un mini escritorio, una cama. Y insisto que esto es un mensaje, pero bueno, ya llegamos. Y tenemos vista, pero siempre hay mucha neblina, así que no se puede apreciar mucho. Después de haber dejado las cosas, vamos a darle un tour a la casa. Aquí queda otro cuarto. Esta es la cocina. En sí, este es el baño. Hay otro cuarto. El refrigerador con algunas instrucciones y otro cuarto y las bañeras.
Y el segundo baño, que está mucho mejor que el otro. Y esa es la casa. Por ahora ya estamos cansados, así que nos vamos a ir a dormir y mañana seguimos con la aventura. Trotamundos, ¿cómo están? Ya amaneció un nuevo día y vamos a salir a descubrir la ciudad de Brno, así que acompáñenme porque hoy el día está muy bonito. Y después de haber dormido y descansado, ahora sí estamos listos para empezar nuestra aventura en Brno. Y estamos ansiosos por descubrir qué lugares podemos visitar y qué nos puede contar esta ciudad. Bueno, y nuestro recorrido comienza aquí en la Plaza de la Libertad y detrás de mí se encuentra el Obelisco Negro. Aunque originalmente fue un reloj astronómico como el que conocemos en Praga, un poco distinto en su forma, este obelisco negro representa las horas, aunque no sé si se pueda notar, arriba hay un pedacito que está girando todo el tiempo y después representa las horas. Esto representó el asedio de Suecia en el año 1645, cuando decidieron venir a invadir República Checa. Sin embargo, los defensores fueron un poco más inteligentes, y es que este obelisco negro a las 11 de la mañana tira una bola de cristal. Los defensores antes del mediodía decidieron tirarlo una hora antes para confundir a sus atacantes y así poder librar esta batalla, y a las 11 de la mañana, como decía, lanza una bola de cristal. Es algo que los turistas esperan y es un recuerdo muy particular para los que vienen a visitar Brno. Y bueno, sigamos para que conozcamos un poco más. La Plaza de la Libertad es el punto más central de Brno. Aquí se encuentran el Obelisco Negro, la Columna de la Peste y el comercio de la ciudad en general, además de contar con el tranvía como transporte público, y así poder conectar hacia todos lados de la ciudad. Caminar por las calles de Brno es algo especial. A pesar de ser una ciudad muy pequeña de tan solo 380.000 habitantes, es mágica al momento de recorrerla y la verdad que vale la pena. Sus calles adoquinadas, sus edificios con estilo medieval y su gente hacen de Brno uno de los destinos obligados de República Checa para conocer. A continuación empezamos a subir la colina Petrov, que nos llevará a uno de los símbolos más tradicionales de esta ciudad, y es nada más y nada menos que la Catedral de San Pedro y San Pablo, sí, con el mismo nombre de aquella que vimos en Vyšehrad en Praga. Esta catedral es una joya de la ciudad, ya que es una de las piezas de arquitectura más importante de Moravia. Tiene 84 metros de altura y aunque por fuera es de estilo gótico, su diseño interior es barroca en su mayoría. Esta catedral es tan importante que aparece incluso en las monedas de 10 coronas checas. Las campanadas de la catedral, en vez de ser a las 12 del mediodía, son a las 11 de la mañana, por la misma razón que les conté anteriormente en el Obelisco Negro. Es un acontecimiento demasiado relevante para la historia de esta ciudad, ya que Brno fue la única ciudad que expulsó a los suecos durante esta guerra. Luego seguimos caminando por las hermosas calles de Brno para continuar nuestro recorrido por la ciudad. En esta ocasión pasamos por el antiguo ayuntamiento, que es el edificio de la izquierda. Estuvo ahí hasta 1935 antes de ser trasladado a su nueva sede. Actualmente es un centro cultural y se puede incluso subir para obtener una de las mejores vistas de la ciudad. Después llegamos a Selnitychen, si es que esa es la forma de pronunciarlo, y que en español significa mercado de vegetales. Es una de las plazas más antiguas de Brno, data del año 1190 y fue principalmente un mercado de frutas y verduras, el cual estuvo ahí por casi 700 años. A la mitad de la plaza tenemos la Fuente de Parnas, una fuente de estilo barroco adornada con gárgolas y que la idea principal es hacer una imitación de rocas con cuevas. A tan solo unos pasos está el Teatro del Ganso en una cuerda, así se llama, donde encontramos esta dulce señorita reflexionando de la vida en una ventana, algo que me pareció curioso. Y solo a unos metros tenemos el Museo de Moravia.
Ahora nos encontramos aquí en el Teatro Reduta, que se encuentra detrás mío. Este teatro tiene acontecimientos importantes, y es que antes de 1730 empezó siendo una taberna, pero después de ese año se agregaron muchos más salones en los cuales se fue convirtiendo en un teatro, pero principalmente se llamó el Teatro Taberna. ¿Y qué tiene de especial este teatro? Es que en el año 1767 Mozart tocó a los 11 años su primer recital, en lo cual fue elogiado por todo el mundo, y fue cuando su carrera musical realmente empezó en este lugar. Y bueno, después del año 1757 o 58, incluso antes de que Mozart tocara, recibió su nombre original, Teatro Reduta, no antes de los incendios que tuvo lugar en este teatro, y hasta el día de hoy sigue conservando su nombre original. Y bueno, aquí lo tienen. Vamos a deleitar un poco más de lo que es el teatro actualmente en la plaza de Černý Teatr, que es una de las plazas más antiguas de Brno y de la República Checa también. Luego de la plaza seguimos recorriendo las calles, y solo a unas cuadras nos encontramos finalmente con el nuevo y el que es el actual ayuntamiento de la ciudad, acompañado al lado con la iglesia de San Miguel, y que le da muy buena decoración al fondo del lugar, y donde estaba puesto el pesebre de Navidad, que pronto estaba por terminar esta época. Como ya he mencionado en alguno de mis videos anteriores, en República Checa en esta época de invierno anochece aproximadamente a las 4 de la tarde, por lo que tuvimos que apresurarnos un poco para poder tener tiempo de ir al otro símbolo de la ciudad de Brno, el castillo de Spielberg. Así que tomamos un bus para acercarnos a nuestro próximo punto, que también es la otra forma más viable de moverse a lugares un poco más lejos del centro de la ciudad. Más que nada tomamos el bus porque ya iba a anochecer, porque el recorrido no duró más de 7 minutos, pero aquí estábamos, en camino al castillo de la ciudad. Ahora nos dirigimos al castillo de Spielberg, pero no precisamente al de Hollywood, así que estamos subiendo un parquecito que espero no sea muy salvaje. Y bueno, nos vemos arriba. El parque de Spielberg también es gigante, como pueden ver en el mapa, y es un lugar muy bonito para relajarse, ya que está ubicado en una colina boscosa que hay que subir si quieres llegar, sobre todo al castillo. Bueno, acabamos de subir el parque de Spielberg para poder llegar al castillo. Ya estoy sudando, la verdad, pero ya llegamos casi al castillo. Y después de unos 15 minutos de caminata en subida, por fin llegamos a nuestro destino. Nos encontramos en el castillo de Spielberg, y no precisamente el de Steven Spielberg. Aquí no se hacían películas de Hollywood. Estamos en uno de los lugares más representativos de Brno. Esto pasó de ser una de las residencias de las familias reales austriacos y pasó a ser una de las cárceles más terroríficas de toda Europa. Y a continuación pasó a ser un cuartel militar. Sin embargo, después de muchos años se ha convertido en lo que actualmente es el Museo de la Ciudad de Brno. Y claro que sí, esconde muchos secretos seguramente de la historia de esta ciudad. Desafortunadamente el día de hoy es lunes, y bueno, el museo, no importa la hora que hubiéramos venido, está cerrado, así que no tendremos acceso y no podremos ver muchas de las cosas. Pero si ustedes vienen a Brno, pues ojalá puedan visitar este lugar y descubrir mucho más de la historia de esta ciudad. Por ahora tendremos que conformarnos con leer un poco la historia que les contaré. Si ustedes tienen información adicional también de este bello lugar o de Brno en general, recuerden ponerlo en los comentarios y yo les estaré respondiendo. El castillo de Spielberg fue fundado a mediados del siglo XIII por el rey Přemysl Otakar II para tener una nueva sede digna de los gobernadores de Moravia, pero como mencioné anteriormente, también fue una de las cárceles más terribles de Europa durante la época napoleónica, por donde pasaron personajes como los gobernadores austriacos como Franz Trein, Bonneval y Wallis, y el escritor italiano Silvio Pellico, quien escribió un libro llamado Mi cárcel, que redactó ahí mismo en ese lugar. En sí tal acceso como al castillo no hay, pero se puede caminar dentro de la zona y la verdad está muy bonito. La arquitectura del lugar me gusta. Particular, creo que sí tiene que ver mucho con la parte histórica de Austria, así que igual si pueden venir a caminar, creo que hace bien ver todo esto. Lastimosamente nuestro viaje está llegando a su fin, pero antes de irnos queremos invitarlos a una de las actividades obligatorias que hay que hacer en República Checa.
Si creíste que al hablar de la cerveza, el primer país es Alemania, entonces acompáñame para contarte un poco más acerca de la cerveza en República Checa. Si vienen a República Checa deben probar la cerveza local, es de buena calidad y es producto local, hay mucha variedad y bueno, si vienen a Brno les recomiendo el bar de Malt Worm, muy buenas cervezas, hay mucha variedad. La cerveza es un producto nacional de República Checa, incluso es el país número 1 en cuanto a consumo de cerveza en el mundo. Igualmente es el país que más cerveza produce. Se dice que los checos llegan a beber hasta 160 litros de cerveza por año. Una de sus marcas más reconocidas es la Pilsner Urquell. Sin embargo, también hay marcas muy buenas como Staropramen, Starobrno y Krušovice, entre otras. Y hay de todo tipo de sabores y puedes encontrar cervezas desde 4.2 hasta 12 grados de alcohol. Así que si eres amante de la cerveza, entonces República Checa te espera. Y con tristeza debo informarles que así termina nuestro viaje por Brno y por República Checa. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y que se animen pronto para visitar este país, que es hermoso, magnífico y sin duda que tiene mucho, pero mucho que mostrarnos. Por ahora se acaban las aventuras en República Checa, pero recuerden que vendrán más destinos y más países por conocer, donde les estaré mostrando un pedazo más del mundo y donde aprenderemos nuevas cosas. Y aquí se termina nuestro recorrido en la ciudad de Brno. Y bueno, nos despedimos con este maravilloso paisaje de la ciudad de Brno. Así que recuerden que si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para seguir viendo más próximos destinos y viajes que tendremos con Nico el Trotamundos. Hasta nuestro próximo destino. ¡Hasta luego!